Marieta Rivero es hija de Juan Rivero Lasso. Juan Rivero Lasso es el general, ustedes recordarán que era el jefe de inteligencia del ejército cuando sucedió todo el caso de Barrios Altos. Él está procesado desde noviembre del año 2000 y está en la cárcel desde el 24 de marzo del 2001. En conclusión, ya son más de 12 años de detención sin sentencia y sin pruebas. Vamos a escuchar a Marieta qué es lo que tiene que decir y obviamente le vamos a hacer las preguntas y las dudas que siempre he tenido sobre su padre. ¿Cómo estás, Marieta? ¿Cómo estás, Milagro? Bienvenida. Muchas gracias. Hemos querido entrevistarte hace tiempo, pero sé que tú tienes un trabajo complicado por tus vuelos como aeromoza. Sí, muchísimas gracias por esta oportunidad. Justamente, como has venido viendo durante todo este tiempo, estamos denunciando porque ya no tenemos a quién acudir. Hemos tenido que salir a protestar a las calles por el caso de mi padre, que es increíble y abusivo, ya que él fue el director de inteligencia del ejército en el año 91 y 92 y se lo implica en los casos Barrios Altos. Y bueno, y después se le han abierto otros casos más con el único propósito de no dejarlo salir de prisión nunca. A pesar de que durante todos estos 12 largos años de proceso sin sentencia firme se ha probado fehacientemente la inocencia de mi padre, con las mismas declaraciones de los miembros del Grupo Colina, los cuales han aceptado su participación, que se han acogido a la colaboración eficaz, han dicho tajantemente que ellos no recibían órdenes del general Rivero, que el general Rivero no sabía de sus actividades, y además que hay documentos del ejército peruano que demuestran que mi padre no firmó los documentos que se presentan en el caso en fotocopias porque no se le permitió la debida defensa de someterlos a peritajes. Además, que también se ha probado a lo largo de estos años y en la historia, con las declaraciones del general Robles, que fue quien, si recordamos, quien denunció estos casos, y el Grupo Colina, cuando a mi padre lo procesan años atrás en el gobierno de Fujimori en estos casos, él declaró públicamente que el general Rivero estaba siendo utilizado como chivo expiatorio y que no tenía ninguna responsabilidad al respecto. Pero Marieta, la primera pregunta que siempre he tenido es ¿cómo entender que tu papá no sabía nada si él mismo era, se supone, el hombre más inteligente del ejército, el hombre que dirigía la inteligencia, y tú sabes que en esos años casi todo era inteligencia? ¿Cómo poder creer? Porque claro, además se le ha acusado de autoría mediata. Así es. Justamente, tristemente, el trabajo de inteligencia del ejército ha sido estigmatizado, cuando deberíamos de premiarlo y halagarlo. Yo estoy orgullosa del trabajo que hizo mi padre, porque gracias a su trabajo se pudo pacificar el país. Mi padre forma parte de los oficiales que sí trabajaron impecablemente e intachablemente en la pacificación del país y con respeto a los derechos humanos. Efectivamente. Pero tu padre se subordinó a Montesinos. En ningún momento, porque si recuerdas, en los años 91, 92, Montesinos aún no tenía ese poderío dentro del ejército, recién empezaba, y fue Montesinos y Hermosa quien lo retira a mi padre del ejército el año 92, lo retira de la dirección de inteligencia, porque no era hombre de confianza de él, y lo dice el mismo periodista Uceda en su libro Muerte en el Pentagonito, y hace un análisis de lo que ocurrió, y también habla ahí de mi padre, que él no formaba parte del entorno de Montesinos, como se ha probado. Mi padre no tiene ningún proceso de enriquecimiento ilícito ni corrupción. Mi padre era el número 1 de su promoción. Eso es verdad, era el número 1 de su promoción, era un hombre muy inteligente, pero y entonces la otra pregunta, Marieta, tú dices, mi padre es un chivo expiatorio. ¿Quiénes persiguen a tu padre? Porque claro, si no hay pruebas, si, como tú dices, es inocente, si no pertenecía a la red del Grupo Colina, es más, algunos miembros del Grupo Colina, como tú bien dices, y he revisado los expedientes, han dicho que en efecto el general Rivera Lasso no sabía. Pero si todo esto fuera cierto, ¿por qué sigue preso? Sigue preso justamente por un ensañamiento de nuestra justicia, porque a mi padre le solicitan ser un colaborador eficaz. ¿Quién se lo solicita? Los miembros de las ONGs del IDL que se constituyen como parte civil en este proceso.
¿Quién del IDL le solicita? El abogado Antonio Salazar del IDL se lo ha pedido específicamente al abogado de mi padre años atrás, cuando mi papá iba a ir a testiguar en el caso de Fujimori. ¿Qué le dijo? A mi padre lo citan como testigo de parte de la fiscalía y le Ya. dijo al abogado de mi papá que ellos sabían que mi padre no tenía ninguna responsabilidad en estos hechos, pero que necesitaban que él, en su calidad de director de inteligencia, acuse a Fujimori y acepte que en el ejército hubo una política de exterminio y no respeto a los derechos humanos. Para lo cual, mi padre no puede atestiguar algo así. En principio, que él nunca tuvo contacto con Fujimori, jamás lo conoció, así parezca irónico. ¿Nunca lo conoció? Nunca conoció a Fujimori. Por eso a nosotros nos duele y nos parece increíble lo que está pasando. Nunca fue el entorno de Fujimori. Y mi padre manifiesta de que en su ejército no hubo ese tipo de órdenes, al menos a él no se la dieron nunca, ni él jamás impartió ese tipo de órdenes. Y no puede él aceptar que se diga que en su ejército es un ejército de asesinos, cuando no lo es, porque él forma parte de aquellos que sí lucharon impecablemente con el respeto a los derechos humanos. Lo que me estás diciendo, Marieta, es que por no acusar a Fujimori, ¿él sigue en la cárcel? Efectivamente, es una persecución terrible, Milagro. Si tú ves todas las pruebas que nosotros hemos presentado de esta persecución, lo hemos declarado públicamente y nadie nos escucha, a nadie le importa. No puede ser de que las mismas palabras que usen los organismos del IDL las repitan textualmente la Fiscalía. ¿Cómo es posible que nos amenacen y nos digan de que le van a abrir más procesos y no lo van a dejar salir nunca a mi padre de prisión? ¿Qué otros procesos se les ha abierto? Le han abierto 5 procesos más. Le han vuelto a abrir